Hola, apasionados de la historia. Comienza aquí una serie documental dedicada a los malagueños que estuvieron en la Guerra de Cuba, o también llamada El Desastre del 98. Aquí contaremos historias y daremos datos que no encontrarás en ningún reportaje ni en ningún libro, ya que estos son unos acontecimientos muy pocos estudiados y muy olvidados. Si eres de Málaga o simplemente te gusta la historia, no puedes dejar de ver estos documentales. Soy J.A. Ponce y estás en el canal de YouTube Historias de Málaga. El 24 de febrero de 1895 se produce cerca de Santiago de Cuba el llamado Grito de Baile. Comienza la Guerra de Cuba. Varios grupos de insurgentes se alzaron en armas en diversos lugares, teniendo más éxito en la parte oriental de la isla. Las noticias de la insurrección llegan a España. La prensa le quita importancia y asegura que pronto será aplacada. Al formar gobierno, a poco más de un mes de iniciarse el levantamiento, el Partido Conservador de Cánovas decidió el relevo del general Calleja y designó para sustituirle al general Martínez Campos, personaje que había logrado la paz en la Guerra de los 10 años y que gozaba de gran reputación. Poco antes de la llegada de Martínez Campos, llegaron a la isla los máximos protagonistas del conflicto durante los primeros meses de la guerra, entre los que se encontraban los hermanos Maceo, Antonio y José. Por otro lado, el 11 de abril de 1895 llegaron el poeta y delegado del Partido Revolucionario Cubano José Martí y Máximo Gómez, procedentes de Haití. Durante la Guerra de la Independencia de Cuba, que duraría 3 años, España movilizó a miles de hombres, en un total de 15 expediciones con casi 200 viajes. Es la historia de la mayor movilización de hombres que atravesaron el Atlántico hasta la Primera Guerra Mundial, y terminaba con un reguero de vidas humanas en los cementerios de Cuba, en las profundidades del mar y en los campos santos peninsulares. El número de soldados enviado a la isla de Cuba fue, según la bibliografía más reciente, de 220.000 hombres. El coste humano para España de este último episodio de la Guerra de Cuba fue gigantesco. Mientras esto acontecía en la isla, en la península pasaban cosas. Las primeras informaciones publicadas en Madrid sobre la sublevación tendían claramente a minimizar lo que estaba pasando en la isla. Como en otras ocasiones, el término preferido para referirse a lo que allí estaba ocurriendo fue el bandolerismo.
cientos de malagueños fueron enviados a Cuba en el contexto de este conflicto. Partieron de distintos puertos, especialmente desde Cádiz. Los soldados malagueños que participaron en la guerra formaron parte del ejército español, que estaba compuesto por unidades de infantería, artillería y otras fuerzas. Muchos de estos soldados eran jóvenes reclutas entre 18 y 21 años. La mayoría procedían de los pueblos de la provincia y de escasos recursos económicos. Una gran parte de ellos eran analfabetos. El reclutamiento se nutrió de jóvenes de clase baja que no disponían de recursos para pagar la redención, entre 1.500 y 2.000 pesetas, según la época. Esto perjudicó a las economías familiares más desfavorecidas. Málaga padecía al final del siglo XIX una gran crisis. Los campos aún no se habían recuperado de la plaga de la filocera, así como la subida que en el caso del trigo llevó a muchos a acuñar el título de años de hambre. Los efectos se dejan de sentir en la prensa del momento con nitidez. Son habituales la referencia a los niños hambrientos por las calles, jornaleros que llevan meses sin trabajo, ancianos pidiendo limosna, dibujando un panorama verdaderamente trágico en las calles malagueñas, al igual que en los pueblos de la provincia. La participación de soldados malagueños en la guerra de Cuba refleja el impacto que este conflicto tuvo en toda España, ya que la derrota de 1898 marcó el fin del Imperio Español en América y el Pacífico, con la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Este evento, conocido como el Desastre del 98, tuvo profundas consecuencias políticas, sociales y culturales en España, incluyendo la provincia de Málaga. A pesar de la crisis, las clases altas malagueñas y de las fuerzas políticas dinásticas apoyan con toda su fuerza la defensa militar de las colonias españolas. La banca, junto con la burguesía malagueña, con el añadido de la Iglesia, representada por el obispo, apoyaron con su dinero el esfuerzo bélico español. La familia Larios encabeza la lista. Almacenistas de alcoholes y fabricantes de aguardiente, dueños de la azucarera de su nombre, de la industria malagueña y la Aurora, así como fábricas de tejido. Le siguen los comerciantes capitalistas y banqueros, también exportadores de fruto. Los hijos de Pedro Val, exportadores de aceite de oliva. Álvarez Fonseca, que tenía negocios bancarios y de tejidos. Jiménez y Lamote, exportadores y cosecheros de vino y aguardiente. Rein y compañía. En suma, una muestra que deja suficientemente clara la imbricación de la burguesía malagueña con los intereses coloniales españoles, prácticamente desconocidos aún en lo que a Málaga se refiere. Los Larios contribuyeron con 2 millones de pesetas, José Álvarez Fonseca con $500,000, Gómez Hermanos con 200.000 pesetas, Jiménez y Lamote con 160.000, el obispo de Málaga con 57.500 pesetas, y así una larga lista de nombres de la burguesía malagueña. El 5 de marzo de 1895 salen los primeros 186 malagueños en el tren que los llevaría a Cádiz, donde 3 días después zarparán con destino a Cuba.
En la despedida se dan escenas de gran amargura por parte de los familiares. En Málaga se hizo popular el refrán: hijo quinto y sorteado, hijo muerto y no enterrado. Los soldados son despedidos en el puerto de Cádiz con bandas de música y fuertes aplausos por una gran cantidad de gente que se concentran para verlos de partir. En estos primeros meses de guerra, el poeta malagueño nacido en el pueblo de Benaque, Salvador Rueda, escribió un poema sobre estos hechos. Cuba quiere hacerse extraña. Cuba libre quiere hacerse. Cuba quiere desprenderse de la corona de España. Del azúcar y la caña, la isla fecunda y hermosa, no es posible que orgullosa desate el antiguo lazo y se aleje del regazo de su madre cariñosa. Nadie esos lazos desate, lazos de extremo cariño, que tiende la mano al niño por quien vive y por quien late. No empiece el fiero combate con el zumbar del cañón. Llena de noble efusión, España extiende las manos. Vengan las vuestras, cubanos. ¡Viva una sola nación! Años después, Salvador Rueda visitaría Cuba, donde se le tributó un gran homenaje, ya que fue aclamado como el poeta de la raza y como tal coronado en el Gran Teatro de La Habana el 4 de agosto de 1910. Rafael Rosa Carrasco, un malagueño que participó en la Guerra de Cuba, es entrevistado cuando era ya muy mayor. Desde este mismo lugar del puerto malagueño, aquel día un soldado de 22 años sale para Cuba. Hoy, 70 años después, aquel soldado, don Rafael Rosa Carrasco, nos da su testimonio. Don Rafael, ¿qué recuerdos tiene usted de su salida? Que llegamos al puerto y había mucho personal que vinieron a despedirnos, de modo que palmas y la música, mucho personal. Sí. ¿Qué acción de guerra recuerda usted mejor? El del río Cauto, Laguna y Tabo, que allí mataron a 2 capitanes. Uno era don Manuel Hidalgo y el otro el señor Garrido. ¿Y alguna acción más? Pasó muchas, pero claro, no voy a recordarlas todas. Luego después tuvimos un bombardeo con las fuerzas americanas y tuvimos 5 bombardeos. ¿Se necesita que les digan los días de bombardeo? Sí. Pues el último día de junio 1, el 1 de julio otro, el 18 de julio otro, y el 12 de agosto otro, y del 14 al 15 el último. Sí. Las cartas que llegan desde Cuba señalan las condiciones extremadamente duras con las que se enfrentan los españoles. Las enfermedades tropicales, como la fiebre amarilla y el paludismo, causan estrago entre las tropas españolas, además de los combates contra los insurgentes cubanos. Los españoles no naturales de la isla estaban menos inmunizados contra las enfermedades. Por eso, cuando le preguntaban a Máximo Gómez quiénes eran sus mejores generales, respondía que junio, julio y agosto, que eran los meses en los que las epidemias estaban en alza. Los dirigentes cubanos Martí y Gómez llegan a Dos Ríos. Unos días después lo hace el coronel español Jiménez Sandoval. Con 500 hombres ataca. Hacen lo propio los cubanos. Están en las orillas del río Cauto, en Dos Ríos. Los soldados españoles efectúan una descarga y José Martí cae del caballo con una herida de muerte. El cuerpo de José Martí
es llevado a Santiago de Cuba, donde será enterrado. Después de este hecho, la insurrección no solo no desapareció, como creían los optimistas, sino que no modificó esencialmente ningún plan previsto. Máximo Gómez ordena destruir y quemar todo lo que pueda beneficiar a los españoles, como plantaciones de cañas o ferrocarriles. Un corresponsal de prensa señala que un capitán malagueño del regimiento de Extremadura, donde participan muchos soldados de Málaga, se ha hecho famoso. El capitán se llama Antonio Matas y es natural del pueblo de Benamocarra. Anteriormente había participado en la guerra de Melilla. Señala el corresponsal, en agosto de 1895, que todo el batallón de Extremadura que salió de Málaga se encuentra en campaña. Matas adelantó con 20 hombres y distintos uno de otro 3 leguas o más. El capitán Antonio Matas, que se encuentra en Santo al frente de un destacamento de 20 hombres, hace pocos días fue amenazado por 2 partidas, una de 400 y otra de 200 insurgentes que querían tomar el pueblo. Matas recibe una carta de los combatientes cubanos donde le indican que el pueblo será tomado por 600 hombres. El malagueño le contesta que no permitirán que las fuerzas cubanas se posicionen en el poblado que ellos guarnecen. Los españoles son 20 hombres. Los mambises entran gritando ¡Viva Cuba Libre! Se realiza una descarga y como consecuencia de ello mueren 3 cubanos y también caen varios heridos de bala. Por parte de los soldados españoles no hubo ninguna baja ni heridos. Este hecho de armas, realizado por el capitán Antonio Matas y un puñado de soldados del regimiento de Extremadura, fue señalado por la prensa. Mientras, en Málaga, muchos jóvenes hacen todo lo posible para no ir a la guerra de Cuba, donde saben que le espera el infierno. Por ello, algunos desertan, pero la prensa destaca que en los últimos meses del año 95 se han disparado los matrimonios entre personas pobres, ya que según lo dispuesto por ley, resulta libre de quintas un mozo que, al ser sorteado, sostiene al padre imposibilitado, a la madre viuda o a las hermanas solteras. Así que, para librarse de ir a Cuba, uno de los medios empleados fue el de buscar novias para los hermanos mayores y procurar que contrajeran matrimonio antes de que los reservistas y excedente de cupo se embarcaran para ultramar. La tristeza y desesperación de los soldados españoles se refleja en las cartas a sus familiares. Ya sabrán, padre, por los periódicos, la de veces que tuvimos fuego con el enemigo. No pueden ustedes comprender lo que sufrimos, pues el sol nos abraza y por la noche tenemos que dormir a la luna. Lo que hacen con nosotros los jefes es una barbaridad, pues hay días que nos meten 12 y 14 leguas en el cuerpo, y después de andar tanto, muertos de hambre y de sed, es cuando vienen los insurrectos, y ya ve usted qué podemos hacer. Si te gustó este vídeo, te pido que te suscribas, que le des al pulgar hacia arriba y también a la campanita para que te avisen de nuevos vídeos que voy subiendo. Asimismo, te pido que hagas aquí debajo un comentario, que opines lo que quieras, que des una sugerencia y yo te prometo contestarte. Hasta otro nuevo documental.